me ganó. Vaya, todos están temprano, muy bien. Creo que las siguientes clases lo vamos a hacer así de temprano para que usted también tenga sus actividades. Puedan hacer sus actividades en el día y creo que es un mejor horario que teníamos anteriormente. ¿Por qué está creando tan mal? Ay, no raya esto. Esto. Nos quedamos sin marcadores. Ya, continuamos rapidito. Ya estamos en hora y bueno, quiero avanzar. A ver, imagínense acá. eh, la curva de costos, especialmente la curva de costos marginal, tiene una forma de U, tiene una forma de U porque hemos dicho que la teoría nos dice, ¿no es cierto?, que al inicio de la producción, cuando uno inicia la producción de la empresa, lo que pasa es que a medida que se van, a medida que se va sumando más unidades a la producción, los costos marginales, es decir, los costos que nos conlleva una unidad adicional más en la producción, van disminuyendo. Entonces, eso al final llega a su límite, ¿no? Todos los costos marginales, es decir, por unidad, van a llegar a un límite. Posteriormente a ese límite, a la base inferior de la curva de U, donde obtenemos los menores costos, anótense eso, menores costos. Posteriormente, una vez que obtenemos los menores costos de producción, nuevamente se van incrementando a mayores, se van incrementando los costos a mayor cantidad de unidades producidas. ¿Esto por qué? Lo que habíamos visto acá, esto es lo que habíamos visto acá. Es que en algún momento los costos marginales van a empezar a incrementarse porque esos costos ya no van a ser muy eficientes, es decir, estas unidades de producción van a costar por unidad un poco más que la anterior. Entonces vamos a tener que la curva de U justamente va a empezar a disminuir en un punto y posteriormente va a empezar a volver a incrementar. Entonces esa es la teoría detrás de eso, ¿no? Que va a haber un momento en la producción donde lleguemos a establecer los costos marginales menores, es decir, si por unidad voy a establecer un costo menor en relación a los demás costos, y esto por justamente el comportamiento en U que tiene la curva, ¿no? Entonces ya habíamos visto esta gráfica, el costo marginal, esto va a llegar hasta un punto donde por unidad llegue a costarme bastante menos que en esta área, lo pueden ver, pero a la vez va a empezar a incrementar. Cuando corta al costo variable medio, ¿cierto?, llegamos a un punto donde de aquí para adelante hemos dicho, de la línea verde para atrás, van a ocuparse todos los factores productivos. De la línea verde para adelante hemos dicho que van a dimensionarse o sobreutilizarse los factores productivos, por ende van a ser más costosos, ¿no? Por eso la curva va en incremento. Ahora, otra cosa importante, la curva del costo marginal siempre, y eso también anótense, la curva de costo marginal siempre corta por el medio
por el medio a la curva de costo medio, ¿ya? A la curva de costo, ¿ya? ¿Por qué hace eso? Porque ahí encontramos el punto óptimo de producción con toda la capacidad productiva y sin tener ningún factor ocioso, pero también encontramos el punto donde es óptimo la producción, donde no se sobreexplota a los factores productivos, ¿no? Y no se obtienen resultados negativos. Entonces es un punto clave para la producción. Clave para Por eso acá justamente dice, no, donde el punto de costo marginal es igual al punto del costo total medio, ¿no es cierto? Estamos hablando de este punto, de la línea verde y de la línea roja, indica que la empresa produce de manera eficiente, en otras palabras, es el punto óptimo de producción. La línea verde y la línea roja. La línea azul nos dice que está subutilizado los factores productivos. ¿Ya? Ahora, ya entrando a la representación numérica de esta función, ¿no es cierto? Tenemos este cuadro. A ver, vamos a trabajarlo conmigo. Les pido que agarren un lápiz y papel, porque lo vamos a hacer con ustedes. ¿Ya? Agárrense un lapicito y papel y vamos a hacerlo. Tenemos acá la gráfica que hemos visto y acá está. Vamos un poquito a acercarlo. Okay. Tenemos el trabajo que está en la línea que está representada como L. ¿Ya? Está representada como L. ¿Ya? El trabajo. ¿Ya? O sea, las unidades de trabajo que la empresa vaya a utilizar. Acá, cuando tenemos 0 empleados o 0 trabajadores, al lado vamos a ver que vamos a tener en producto total también decir. PT es el producto total, es todo lo producido, ¿ya? Todas las unidades de producción, ¿ya? El producto total. PM es el producto marginal, es decir, cuánto producimos si incrementamos una unidad adicional, es decir, el producto marginal. Perdón, el producto promedio, es decir, en promedio cuánto, o el producto medio, es decir, cuánto en promedio estamos produciendo. Y el producto marginal es, en este caso, sí es cuando se adiciona una unidad más, cuánto llegamos a producir. ¿Ya? Esto, lo que voy a poner con azul, va a ser la producción. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. Entonces vamos a tener acá el trabajo, el total de producción y los costos. ¿Ya? Esto vamos a llamar los costos. Los costos. ¿Los costos cuáles son? Costo fijo, costo variable y costo total. A ver, ya hemos visto esto. Vamos a poner con B. Y acá tenemos el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio. Y al final tenemos el costo marginal. ¿Okay? Costo marginal. Ok, a ver, vamos a pintarlo todo esto de nada. Ok, para que usted se dé cuenta. Ok. El producto, vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? Cuando hay una unidad, un trabajador, solamente producimos una cantidad de producto total. Es decir, digamos, si nosotros estamos fabricando calzados, si solo tengo un operario, una persona que me realiza los calzados por día,
por así decirlo, vamos a obtener solamente un par de calzados. En promedio, lo más bonito, ¿ya? Una unidad, voy a marcarlo con naranja, ¿no? O con este color, ¿ya? Si tengo un trabajador, en un día voy a producir solamente un par de calzados. En promedio, ¿cuántas unidades de calzado estoy produciendo? En promedio, obviamente, si tengo un trabajador y lo divido entre las unidades que el trabajador ha producido, obviamente el producto promedio o medio va a ser igual a 1. Pero el producto marginal, que es la diferencia entre lo que anteriormente yo producía y la unidad que produzco ahora, ¿no es cierto?, me va a decir que también es cierto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está claro o no? Una vez más, ¿puede explicar, licencia? Por favor. Ok, no hay problema. Vamos a hacerlo con el 2. Si yo tengo 2 trabajadores, aquí miren, mano de obra es 2, ¿cierto? 2. Y con 2 operarios produzco 3 calzados, ¿ya? 3 calzados, y en promedio, que es la división entre el número de trabajadores y la producción, voy a tener que ahora mi producto medio, o en promedio estoy produciendo 1.5, es decir, cada trabajador produce por lo menos un zapato y medio, por así decirlo. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Es una pregunta. Dime. ¿Por qué lo dividimos entre producto total y el sobretrabajo? ¿Cuántas unidades el trabajador realiza? ¿Ya? O sea, en promedio, a ver, vamos a ver al 10. Mira, en el 10 tengo 10 trabajadores, ya 10 trabajadores y produzco 35. ¿No es cierto? En promedio, ¿cuánto produce cada trabajador? 3.5. ¿Por qué? 3.5 por 10 es 35. Y obviamente la división entre 10 y 35 me da 3.5. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. O sea, el promedio es cuántas unidades por persona, por trabajador se está realizando. Ahora, eso es bien importante, mira, porque en promedio, si yo aumento más trabajadores, si ven la grafiquita, si aumento más trabajadores, en promedio también estoy aumentando la cantidad, excepto acá en el 10, excepto en el 10 y en el 9, lo voy a poner con rojo, ¿no es cierto? Excepto en el 10 y en el 9, en promedio todo iba subiendo, ¿no es cierto? O sea, la producción iba aumentando, ¿no es cierto? O sea, si yo tenía 3 trabajadores, producía 2 en promedio. Si tenía 4, 2, 5. Si tenía 5, 3. Tenía 6, 3.5 y hasta que con 8 producía 3.8. ¿Qué ha pasado cuando tenía 9? El valor ya ha empezado a disminuir. ¿Lo ves? ¿Ok? Eso quiero que se den cuenta. Entonces acá este es un punto de referencia. ¿Ya? Referencia. ¿Ok? ¿Está claro el producto medio? El producto medio que hemos dicho es la división entre la cantidad de trabajadores con relación a es la cantidad de producción total en relación a los trabajadores. ¿Ya? Es C4 dividido en CB4. ¿Ya? ¿Cuánto he producido por cada uno de mis trabajadores? ¿Ok? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, el producto marginal. ¿Qué hemos dicho que es el producto marginal? Es la variación entre lo que yo he producido anteriormente y lo que yo, si le adiciono una unidad más a mi producción, ¿cuánto voy a producir? ¿No es cierto? Una unidad. Es decir, si antes no producía nada,
y ahora produzco uno, perdón, entonces estoy aumentando una unidad más a mi producción. C3, C4, lo que yo produzco ahora menos lo que yo producí. Es decir, el incremento de mi producción actual en relación a la producción anterior. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a producir o requerir un trabajador adicional, el producto marginal también se va a incrementar, se va a duplicar su producción. No va por unidad, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo que estamos produciendo dos unidades, 3 unidades. Lo que les quiero decir es que si aumentamos un trabajador más, la producción marginal va también a aumentar en relación a la cantidad que produzca. En relación a la cantidad que produzca. Es decir, lo que mide es el incremento del producto total en relación a el aumento en una unidad más de un trabajador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, yo antes producía 3 con 2 trabajadores, ahora produzco 6. ¿Cuánto es la diferencia? 3. Marginalmente, lo que he aumentado con una unidad más de trabajador son 3 unidades. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Si yo antes con 2 trabajadores producía 3, ahora con 3 trabajadores produzco 6. ¿Cuánto ha incrementado mi producción? En 3. ¿Ok? Y por ejemplo acá, si yo con 4 trabajadores producía 10 unidades, con 5 produzco 15. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la relación entre mi producción con 4 y si le incremento una unidad más de trabajador, mi producción marginal llega a ser 5? Es decir, va a haber un incremento de 5. ¿Ok? Acá. Mire. Un punto de diferencia ya sería esa, ¿no, Licen? Sí. ¿Qué podemos sacar en esta conclusión? Miren, acá es 6, lo voy a marcar con rojo, y acá es 5. ¿No es cierto? O sea, aquí lo que me dice es que con 6 trabajadores yo obtengo un producto marginal de 6, es decir, cada uno de los trabajadores me está aumentando 6. Entonces, vaya, es bastante óptimo, ¿no? Pero ya, si contrato a mi 7º trabajador, ya estoy produciendo 5. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué baja? ¿No? Y ahí voy a tratar de rayar. ¿Dónde están mis formas? Entonces rayar ya. Ok. No es una U bonita, pero lo que, a ver, ahí. O sea, lo que les comentaba, ¿no? Estábamos empezando ahí con una unidad, ¿cierto? Hemos empezado a producir más, hasta que hemos llegado a un tope, ¿cierto? Un tope donde esa unidad que vayamos a producir va a empezar a incrementar los costos. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es determinar el número de cantidad óptimo. Entonces, es un referencial para el óptimo que posiblemente va a ir incrementando el costo, que ahorita lo revisamos. ¿Ya? Entonces, estamos justamente acá, en la base inferior de la U. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Es decir, que si yo aumento una unidad más de trabajador, tal vez mi taller solamente tiene una capacidad para 6 personas, ¿no? El 7º trabajador ya medio que me va a ocupar más campo, voy a necesitar más herramientas, voy a necesitar
traje, ¿cierto? Más material, etc. Entonces, obviamente, mi producción, la cantidad que le va a añadir una unidad más va a ser menor. Y si le aumento otro trabajador más, ya va a ser menor. Y así sucesivamente va a empezar a ser una función decreciente. Esto es lo que nos dice la producción marginal total. En el gráfico lo que se ve, miren, es justamente eso, ¿no? Que tenemos una producción que va a ser creciente. Claro, obviamente, si aumentamos más trabajadores, vamos a producir más. Pero marginalmente y en promedio, miren, en promedio va a tender a llegar a un límite y empezar a bajar. Y eso es lo mismo con la producción marginal. Esto va a llegar a un límite donde va a empezar a decrecer. ¿Dónde sería nuestro punto óptimo de referencial? Donde la curva de producto medio y producto marginal se corta, ¿no es cierto? Es decir, en el 8 ya tendremos un punto referencial para ver que maximicemos de manera óptima nuestra producción. ¿Ok? Eso es. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lisa. Perfecto. ¿Ya? Me van a responder, pues parece que estoy hablando con Ultratumba. Ultratumba no me responde. No, licenciado. Ok. Entonces, eso para ver que están también despiertos, están viendo, ¿ya? Entonces, les voy a pasar este gráfico. Revísenlo. Revísenlo, ¿ya? Sí, licenciado, por favor, en Excel, así para ver cómo Ya lo voy a subir esto con un drive para que revisen y comprueben, ¿no es cierto? Comprueben, ¿ok? Ya. Ahora ya hemos visto la parte del producto, el costo variable, el costo fijo y el costo total. Teóricamente, ¿qué es el costo fijo? A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué es el costo fijo? Un costo que no sube ni baja, Lisa. Ya está bien, es un costo que, claro, su nombre lo dice, ¿no? Que es fijo. Pero, ¿qué es? Que no depende del volumen de producción. Perfecto, Vilma, súper bien, muchas gracias. Ahí es. Vilma, tienes un puntito más, me vas a avisar, ¿ya? Pues, Entonces, el costo fijo no depende no del me nivel de recuerdo. producción, ¿cierto? Pero ya Ya. ven sus Otra ojos. persona, ¿qué es el costo variable? Son costos que incrementan el aumento de la producción. Se incrementa. Perfecto, Soledad. Soledad también me va a hacer recuerdo, ¿ya? Entonces, el costo fijo justamente no depende del nivel de producción. Es decir, por más de que produzcamos uno, dos, tres, seis cantidades, el costo fijo va a ser el mismo. En cambio, el costo variable lo que va a justamente moverse o cambiar en función a la cantidad de producción que vayamos a realizar, ¿cierto? Entonces, en función a la producción, el costo variable va a modificar. Y finalmente, el costo total es la suma, se lo pondré, suma entre el costo fijo más el costo variable. ¿Ok? Entonces, la suma entre el costo fijo y el costo variable nos va a dar el costo total. ¿Alguna pregunta ahí? Estos valores que están, por ejemplo, en los costos, nosotros usualmente los obtenemos en función a la empresa. Les voy a enseñar, yo creo que la subsiguiente clase, cómo se calcula estos costos matemáticamente. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a entender que estos costos están dados por la empresa. Ya, por ende, no tienen ninguna ponderación. Lo que sí vamos a calcular ahora es los costos fijos medios. Y los costos fijos medios es nada más que la división entre los costos fijos y el número de trabajadores que tenemos. Entonces, los costos fijos medios van a estar en función al número de trabajadores que tenemos. ¿Ya? Entonces, a ver si esto es correcto. Revisamos acá. Y es correcto. ¿Ya?
Entonces, esa es la fórmula entre los costos fijos medios, ¿ya? O sea, ¿cuánto me cuesta en promedio? En promedio, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo más bonito. ¿Cuánto me cuesta en promedio, ¿no es cierto? Producir, ¿cuánto me cuesta en promedio, ¿no es cierto? La producción solamente con un trabajador. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos eso, acá va a salir 1000, ¿cierto? Entonces, a medida, como les decía, que vayamos produciendo, los costos fijos medios van a ir disminuyendo. Es decir, miren, si ustedes pueden observar, mientras más trabajadores tenemos y sube la producción, los costos fijos medios van a ir reduciendo. ¿Ya? Obviamente tenemos mayores números de trabajadores y eso los dividimos por el costo fijo, entonces vamos a ir reduciendo nuestros costos. ¿Ya? Esto respecto a los costos fijos. Respecto a los costos variables medios, vamos a ponderar nuevamente los costos variables en relación a, eso vamos a ver, creo que se me olvidó. Un error. Los costos fijos medios van a ser la ponderación entre el costo fijo medio, entre el total del costo fijo y el total de producción. ¿Ya? El total de producción. Ahí me equivoqué. Entonces, el costo fijo va a estar en relación a la cantidad de producción, ¿ya? No al número de empleados. Entonces, ¿por qué es eso? Porque yo estoy ponderando cuánto me cuesta, cuánto me está costando, ¿cierto? La producción de una unidad en relación al total de mis costos fijos que estoy utilizando, ¿ya? Entonces, en ese caso, nuevamente, ¿ok? Entonces, cuando yo produzca más, ¿no es cierto? El valor de mis costos fijos obviamente va a ser mucho menor. Por ende, mis costos fijos van a ir reduciendo. Lo que les comentaba en la anterior clase, ¿no? O sea, yo puedo tener un horno con capacidad para, qué sé yo, hacer 800 panes día, ¿no es cierto? Pero si hago solamente uno, todo el costo fijo que yo tenga, que yo utilice, es decir, todo el gas, la depreciación del horno, etcétera, por una unidad va a ser bastante costoso, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que a medida que nosotros vayamos produciendo mayores cantidades de estos bienes, los costos van a ir reduciendo. Es decir, el gas que yo estoy utilizando para producir solamente una unidad de ese bien va a ser mucho mayor que el gas que puedo utilizar para producir la cantidad óptima de mi hornito, ¿no? Esa es la teoría detrás de todo esto. ¿Okay? Entonces, los costos variables medio también van a ir modificándose. Vamos a ponerlo más bonito para que se puedan ver. Entonces, también van a ir disminuyendo en función al número de, en relación a la cantidad total de producción. ¿No? Entonces, nuevamente, si yo produzco más cantidad, ¿no es cierto? Voy a tener menores costos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Eso es muy importante, establecer hasta qué punto voy a poder obtener los menores costos. Eso lo vamos a ver. Finalmente, el costo total medio, es decir, el costo por unidad en promedio, también va a ser decreciente. A ver, verificamos si está bien mi fórmula. Nuevamente está mal. Entonces, no sé por qué se me movieron mis fotos. Entonces, el costo total medio va a ser el promedio entre el costo total y las unidades, ¿no? En promedio, al final, lo que me va a costar
producir una unidad. ¿Cierto? Va a ser la división entre el costo y el producto. Acá el costo total medio va a estar ponderando por el costo, por el producto total, ¿no? Para fines, miren, de comparación, ¿no es cierto? Si estamos haciendo el promedio por el producto total, el costo fijo medio y el costo fijo, el costo fijo medio y el costo variable medio van a ser iguales al costo total medio. O sea, si realizan las sumas, les va a salir valores muy cercanos a los que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, ok, ¿ya? Entonces, es interesante ver esto, ¿ya? Pero es referencia. El costo medio nos va a decir que en promedio, mientras más unidades produzcamos, menores costos promedio vamos a tener. ¿Ok? Entonces, ese es. Pero la pregunta del millón es, ¿hasta qué punto nosotros podemos producir? Y eso es importante. Es importante. Entonces, acá lo que nosotros debemos ver es la ponderación, ¿no es cierto?, entre el costo total, ¿no es cierto?, el incremento de mi costo total en relación al incremento del producto total. ¿Ya? Les voy a pasar esto porque quiero que vean cómo estoy haciendo. Es decir, si a mí para producir una unidad, miren, una unidad, mi costo total se incrementa de 1000, que es mi costo fijo, cuando no produzco nada, y se incrementa a 1400, que es mi costo variable adicional, entonces por una unidad, ¿no? El costo marginal ahí por unidad va a ser de 400. ¿Ya? O sea, marginalmente, para producir una unidad voy a incrementar mi costo en 400. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si produzco? Sí, la diferencia entre el primero, o sea, si tengo una variación de 1 a 3 unidades producidas en relación a mi costo, que aumenta de 1400 a 1800, el costo marginal va a ser menor, es decir, por una segunda unidad que yo produzca, marginalmente voy a incrementar, pero voy a aumentar mi producción de 1 a 3. ¿Ok? De 1 a 3. Sucesivamente eso va a pasar, ¿cierto?, hasta llegar a un punto donde yo pueda obtener el valor menor, ¿cierto? Si era este punto, un punto de referencia, ¿no es cierto? Y miren, coincide con también el producto marginal de producción. O sea, acá lo que estoy encontrando es el punto óptimo de producción, ¿no es cierto? El punto óptimo de producción, dado que producir de 21 a 26 unidades, es decir, incrementar la producción, acá lo que va a hacer que se incrementen mis costos, que estaban reduciendo y que posteriormente vayan a aumentar. Y nuevamente, si sigo produciendo, nuevamente va a ir aumentando. Entonces, este es el costo marginal y el punto 67 estaría aquí. Vamos a dibujarlo más bonito todavía. Inicio. ¿Dónde está? Okay. Entonces, acá lo que hemos dicho, miren, es esto que va a haber
vamos, mientras paulatinamente incrementamos la producción, va a haber un punto, ¿cierto? Un punto donde obtengamos en promedio un valor, el valor menor, es decir, 67. Es decir, marginalmente, al incrementar mi producción, lo que me cuesta por unidad, por incrementar mi producción va a llegar a ser 67, ¿cierto? 67 unidades, que va a ser mi punto óptimo. Posteriormente a este incremento marginal de producción, ¿cierto? De 15 a 21, posteriormente voy a nuevamente a, si incremento más mi producción, voy a obtener un valor por unidad que me va a llegar a 0,80, es decir, voy a aumentar mis costos. Y si sigo aumentando la producción, voy a seguir aumentando mis costos hasta volver nuevamente a tener costos mayores. Miren, es decir, voy a marginalmente aumentar el nivel de costos que vaya a utilizar para poder realizar mi producción. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno. ¿Ya? Entonces acá tenemos el costo total, el costo, vamos a tomar chiquis, el costo total, el costo medio y el costo marginal, ¿cierto? El costo medio y el costo marginal, que es la línea roja. Entonces, en el punto 6, ¿no es cierto? En el punto 6 habíamos visto que se establece una producción, la producción menor, ¿cierto? Menor en 67, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos está diciendo es que el costo marginal por unidad va a llegar a ser el menor. Pero, ¿qué punto es el óptimo nosotros que hemos establecido para el nivel de producción? Va a ser el punto 10. El punto 10, ¿por qué? Acá va a ser el menor costo por unidad, pero en el punto 10, donde se intersecta el costo marginal y el costo medio, es el punto óptimo de producción. Es decir, es donde utilizamos toda la capacidad que tenemos para poder producir. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Acá lo que estamos verificando es un punto referencial, pero en el punto 10, a ver, déjenme ver, o es en el 9. Ya. Es en el 9, ya, en el 9, donde se intersectan la curva de acá, es en el 9. Lo que pasa es que esto no tiene 0 y acá tenemos 0, ¿no es cierto? Producto total. Pues acá empieza desde 1. Pues acá, en vez de 10 va a ser 9. Vamos a seleccionar datos. Así. Ahora sí está. ¿Ya? Entonces, en el punto 9 es donde nosotros encontramos nuestro punto de intersección entre el costo marginal y el costo medio. ¿Qué nos está diciendo? Que esta es la producción óptima que nosotros debemos alcanzar. ¿Ya? Producir más nos va a llevar un incremento mayor en costos y producir menos nos vamos a tener capacidad ociosa. ¿Ya? Entonces el punto 9 es el referencial. El punto 6 es marginalmente el punto donde nosotros obtenemos menores costos, marginalmente. Pero el punto 9 es el punto óptimo de producción máximo que podemos alcanzar en la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ya que no me preguntan, yo les voy a preguntar. A ver,
Mariela Mariño. Sheila, ¿estás en aula? Sheila, Sí, licenciada. ¿cuál punto tú escogerías para la producción? ¿El punto 6 o el punto 9? 9. A ver, la gráfica. Por Ya, punto, punto, ¿no? proyecto. Ahí está. Todavía no se ve. ¿Más grande? No logro verlo. Ahí está. En el punto 9, pues. Un poquito más bajo. Ya. ¿Cómo me dijo el licenciado? ¿Cuál punto tú producirías racionalmente? ¿El punto 6 o el punto 9? ¿El punto 6 o el punto 9? O el 3 o el 2, no sé. A ver, vamos a ver si se ha captado la idea. ¿Cómo me dijo la pregunta? ¿Qué ha pasado, Sheila? ¿Te has dormido? A ver, ¿alguien me puede decir en qué punto puedo producir óptimamente? El punto 9. Muy bien, Viva. 9 dice. El punto 9. ¿Por qué produzco óptimamente en el punto 9? Porque ahí entrecorta, dice. Exacto. Cuando se corta la curva de costo medio y el costo marginal, nos representa el punto óptimo de producción. El punto 6 es un punto ideal para los costos, pero en ese punto todavía tengo capacidad de producción ociosa, ¿cierto? El punto 10 también es un punto interesante, pero ahí tengo sobreproducción de mi planta, entonces no es mi punto óptimo. El punto óptimo estamos viendo, miren, donde se intersecta el costo marginal y el costo promedio, ¿ya? Costo promedio. ¿Ya? Entonces, el costo promedio o el costo medio total se intersectan, entonces este es el punto óptimo de producción. ¿Ya? El punto 6 habíamos visto que es referencial porque obviamente obtenemos los menores costos, pero podemos llegar a producir una mayor cantidad, ¿cierto? Una mayor cantidad. Y el punto óptimo, donde es recomendable producir y podemos generar la mayor cantidad de beneficios, es decir, de ingresos, es el punto 9. ¿Ya? Punto 9. Porque vamos a trabajar con la capacidad total y en donde se entrecortan el costo medio y el costo marginal. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Entonces, ese es uno. ¿Y cómo se comportan los costos? Los costos, ¿cierto? Hemos visto, para concluir esto, que los costos se comportan de esta manera. Como habíamos visto, el costo fijo en la línea azul va a ser constante. El costo fijo no va a variar a través de la cantidad de producción, pero sí, el costo variable que está con naranja se va a incrementar. Va a ir incrementándose a medida de que se incrementen también las unidades de producción. En tal sentido, la suma del costo variable más el costo medio nos va a dar el costo total, que es la línea ploma. La línea ploma siempre, si tenemos este comportamiento, va a ser paralelo al costo variable, o sea, va a ser mayor. Dado que estamos sumando el costo fijo más el costo variable. Entonces, como el fijo es constante, obviamente más el costo variable va a ser paralelo. O sea, la diferencia entre el costo fijo y el costo total va a ser el valor del costo, la diferencia entre el costo variable y el costo total va a ser la cantidad del costo fijo. Y como no
varía, entonces va a ser paralelo exactamente obteniendo el costo total. ¿Bien? Hasta ahí. Espero que se haya entendido. He hecho todo lo posible para que me entiendan. Les subo en un momento al grupo este análisis que hemos hecho para que ustedes lo vayan revisando. Revísenlo, no lo miren solamente, revísenlo, agarren, borren los datos y ustedes empiecen a estimarlos. La información para poder aprender mucho más. ¿Ya? Mucho. Entonces esto lo subo al grupo. ¿Sí? Entonces ya volviendo a la presentación, ya para casi concluir, tenemos el comportamiento del producto total, ¿no es cierto?, que es creciente. El costo variable medio lo hemos visto también en gráfica, ¿no es cierto? Tiene esos comportamientos, el costo medio variable, el costo total y el costo marginal, ¿no es cierto? Hemos visto que se entrecortan, ¿no es cierto? Cuando se cortan en el costo total, el costo marginal, ¿qué es esto? El costo total, entonces obtenemos el número de producción óptima. ¿Ok? Y finalmente, ya hemos visto cómo son los costos de corto plazo, es decir, en un periodo de tiempo, cómo son los costos. Los costos de largo plazo usualmente tienen una conformación de costos de corto plazo, es decir, si ustedes pueden ver acá, los costos marginales y los costos medios de corto plazo, usualmente solamente vemos hasta acá, ¿no es cierto?, su costo medio y su costo marginal, donde el punto óptimo es el que se intercepta entre el costo marginal y el costo que es acá Q1, ¿cierto? Q. Pero en el largo plazo vamos a obtener, ¿no es cierto?, un costo total medio, ¿no es cierto?, que agrupe a todos los costos totales medios, ¿no es cierto?, y que tenga solamente también un costo marginal en todo el largo de la curva. Entonces, ese costo marginal es lo que va a definir en la curva de largo plazo de los costos, ¿cierto? Es decir, la suma de costo marginal, va a definir una curva de costo marginal de largo plazo. Y la suma, y las vértices menores van a definir la curva de costos total en el largo plazo. ¿Ok? En el largo plazo. ¿Ya? Es decir, la curva de costo total medio en el largo plazo va a ser la curva que intersecte el menor punto, ¿cierto? El menor punto de todas las curvas de costo medio de corto plazo. ¿Ya? Entonces, eso sería con relación a la parte de costos. Ya, la siguiente vamos a ver cosas más interesantes para poder complementar todo lo que hemos visto en esta clase. No sé si hay alguna pregunta, duda o consulta. ¿Está todo claro? Aprovecharé para mandarles al grupo. ¿Alguna pregunta? Si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar. No, licenciado, la verdad yo ahorita conseguí internet, me he quedado en ¿por qué el punto 9? Ahí me he quedado, la verdad, no tengo muy buena señal, pero estoy buscando. Ya. ¿Le estoy pasando la curva de costos? Ay, ya. No, les decía, los costos marginales de corto plazo ya hemos visto que son los que se interceptan, ¿no es cierto? Tenemos una curva media de corto plazo, que va a ser solamente esta, y una curva marginal de corto plazo que va a ser la que se intercepta por el medio, por el punto inferior del coste medio, ¿no es cierto? Ya hemos visto la teoría que tenemos costo menor y eso va a ir incrementando a medida que nuevamente incrementemos la cantidad de producción. Ese es el punto óptimo del producto.
este punto y la curva de largo plazo van a interceptarse para lograr establecer la curva de largo plazo del coste total medio. ¿Ya? O sea, en el largo plazo va a ser la suma de costos totales de la curva del costo total medio de largo plazo va a ser la suma de los costos medios de corto plazo que se intercepta por la paso, no va a pasar por encima ni por debajo, sino por los puntos inferiores de los costes medios de corto plazo. Entonces, este va a ser la suma de largo plazo. ¿Está bien? Ahora sí se entendió. Ya les he enviado al grupo el Excel. Repásenlo, estudienlo y la siguiente clase nos vemos. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta más que debemos sacar. Ya les voy a mostrar la siguiente clase, cómo deben hacer sus trabajos, ¿ya? Eso les debo. Ok, si no hay alguna duda, quedemos acá y nos vemos la siguiente clase. Estas dos clases y algunas más para no perder el ritmo, vamos a tratar de pasar clases de 7:30 a 8:30 o un poco más para poder abarcar todos los temas que nos quedan pendientes para la materia. En la siguiente clase les muestro cómo un ejemplo de cómo deben hacer sus estudios que les he encargado para el examen final y con eso ya estaríamos concluyendo parte de los costos y parte de en qué consiste el trabajo final que les he encomendado realizar. No se descuiden, vayan leyendo, revisen, lean. Si no hacen eso, estamos perdidos. ¿Ya? Si no hay alguna otra duda, quedemos acá. Buenos días, licenciado. Yo tengo una pregunta. Dime, Jenny. La entrega final del trabajo, entonces, ¿se va a recorrer? Porque era la entrega el 15 de este mes. No. 15 de noviembre. Ah, ya. Para disculpar, ya. Entonces, ya es solamente eso. Gracias, Licen. Ya, Jenny. Lee bien, por eso les digo, no están leyendo. Ustedes no están... les he subido un documentito para que lean fechas y esas cosas. No están leyendo. Entonces, lean bien, ¿ya? Lean bien. La siguiente les voy a apoyar para que darles un ejemplo con el trabajo práctico y así puedan tener mayores luces de cómo hacer el trabajo. ¿Ok? Ya, lean por favor el libro que les he subido. Revísenlo, pregunten. ¿Ya? Bueno, nos vemos la siguiente entonces. Un gusto y que tengan un buen día.